Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí compartir este tiempo de reflexión con cada uno de quienes están unidos a través de esta señal online. La idea es poder compartir una reflexión que dice relación con temáticas que hoy día se están aproximando y desde mi perspectiva peligrosamente a la iglesia. Así que hermano, póngase cómodo, vamos a comenzar con esta reflexión. Mire, hace un par de días atrás, solo un par de días atrás, fui visitando mi Facebook, me llegó también un posteo acerca de una institución evangélica conservadora, y hablo de una institución educativa, es decir, que prepara hombres para el ministerio, en las distintas áreas que el ministerio tiene. Y en una de sus partes de este Facebook aparecía una invitación a formar parte o a tomar un diplomado en teología bíblica femenina. Usted dirá que el término es absolutamente inocuo, que no representa ningún peligro, pero la verdad es que como estamos convencidos desde la filosofía que las palabras generan escenarios y pueden determinar de alguna forma también algunos aspectos de la realidad, es que me tomo entonces la libertad responsablemente de hacer algunas precisiones respecto de eso. No tan solo el título de este diplomado en teología femenina, que ya desde mi modesta perspectiva es errático y es confuso. Lo que me causa mayor sorpresa, y lo digo de forma en realidad ingrata, es que la coordinadora de este postítulo señalaba que vamos a ver la construcción de ser mujer dentro de la iglesia. Más o menos así, y usted lo puede corroborar si está interesado en saber dónde saqué yo esta información. A mí me preocupó el doble. Es decir, no solo se crea una nomenclatura o una categoría dentro de la teología que no existe históricamente, la teología de la mujer. La teología de la mujer en realidad es otro nombre que recibe, y lo digo responsablemente también, es otro nombre que recibe la teología feminista. Y ya hemos visto cómo el feminismo, la teoría queer y todos aquellos elementos que hoy día están poniéndose en discusión en la sociedad también de alguna forma están permeando la iglesia, y eso a mí particularmente me interesa, y creo que no es inocente. No es inocente que se promueva un diplomado de teología bíblica en la mujer, es decir, cómo si podemos hacer o someter la teología a la discusión de las ciencias sociales, porque además dentro de la promoción de este diplomado se están tomando herramientas sociológicas, psicológicas y culturales. No es problema, si el problema está cuando la teología subyace al planteamiento de las ciencias sociales, y eso para mí es una preocupación que no puedo dejar pasar de ninguna manera. Por lo tanto, responsablemente digo entonces que el concepto de teología de la mujer es sinónimo de teología feminista. Y las categorías epistemológicas que utiliza la teología feminista, que devienen, todos lo sabemos, desde esta gran esta profetisa del movimiento feminista, que es Simone de Beauvoir, en su famoso libro El segundo sexo, que he tenido la oportunidad de leer. Es un libro bastante extenso y la verdad que hoy día está formando parte de la biblioteca de muchas mujeres que se precian de ser evangélicas. Y a mí me preocupa porque uno puede conocerlo desde la perspectiva de la cultura general, y eso no es problema para ninguno de nosotros. Nosotros debemos conocer cómo piensa hoy día el mundo posmoderno. Debemos conocer las categorías epistemológicas que van definiendo el curso de la discusión respecto de temas valóricos. Y en ese sentido no nos oponemos a que libros de ese índole estén en los estantes de nuestras hermanas de la iglesia y de algunos pastores también, que sin duda con el objeto de nutrirse culturalmente y de apropiarse del conocimiento también dentro de sus estanterías de teología tienen textos como este. El problema es que estos textos de alguna forma están moldeando el pensamiento
de muchas mujeres dentro de la iglesia, y nosotros tendríamos que entrar a discutir el rol que tiene la teología en la feminidad, y yo creo que podemos sentarnos a discutir, pero jamás utilizando las categorías sociológicas de las grandes pensadoras del feminismo. Ya conocemos los que hemos estudiado, lo peligroso que resulta mezclar la teología con estas categorías de pensamientos que en la verdad, deploran la fe cristiana, la deploran, y la iglesia constituye entonces un escollo para el deseo de la expansión de estas ideas que se están hoy día también mezclando subrepticiamente dentro de las iglesias. ¿Qué es entonces? Que yo quisiera que me explicaran, para entender también de fondo, y con esto no me estoy poniendo en el plano de esa suerte de ignorancia socrática o de la ironía socrática, sino más bien me estoy poniendo en el plano de un hombre que desea conocer en profundidad qué pretenden estas instituciones educativas al generar una instancia educativa donde se estudie la mujer desde la perspectiva o desde la construcción del pensamiento secular. Digo secular, una palabra que a mí particularmente no me acomoda mucho, pero para efectos de la ilustración de lo que quiero señalar, la menciono y la hago saber. Entonces, hermanos amados, esto de la teología feminista no puede, bajo ningún punto de vista, cooptar el pensamiento de la iglesia. Bajo ningún punto de vista nosotros debemos permitirnos, como creyentes verdaderos, como creyentes conservadores en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, no podemos permitirnos, hermanos, que surjan estos movimientos que resultan muy, muy atractivos para la juventud y que finalmente terminen cooptando el pensamiento cristiano. Hoy día el feminismo, sin lugar a duda, que está en boga. Hay mujeres en confesiones protestantes que durante muchos años y siglos se opusieron al ordenamiento de mujeres al ministerio o al pastorado. Eso no es un tema que vamos a discutir nosotros, porque podemos tener algunas distinciones respecto del rol de la mujer dentro de la iglesia. Y es en realidad motivo de otra conversación, porque esta reflexión que estoy haciendo tiene que ver básicamente con cómo estamos compatibilizando las ciencias sociales y estamos haciendo que la teología se someta entonces al pensamiento en boga, que hoy día es el feminismo. Entonces, estas confesiones históricas del protestantismo europeo hoy día están ordenando mujeres, y muchas de estas confesiones, que en su momento fueron confesiones serias, con un fuerte fundamento escritural, fueron entregadas a la rapacidad del liberalismo teológico, que terminó por vaciar las iglesias europeas, hermanos amados. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar bajo cualquier punto de vista. El feminismo está en moda como el misticismo. Hoy día también se ha instalado dentro de las iglesias una suerte de misticismo cristiano. La homosexualidad, como una discusión de género, también está presente en el discurso de la teología feminista, porque he escuchado a las teólogas feministas personalmente y ellos hablan derechamente desde el mundo católico protestante, están hablando de la construcción y de la narrativa feminista propia de Simone de Beauvoir, que señala que la mujer no nace, sino que se hace. Por eso es que me preocupó el concepto de la construcción de ser mujer. Quizás estoy siendo un poco alarmista y lo reconozco. Reconozco que puedo ser alarmista respecto de lo que leí, pero son riesgos que nosotros en la iglesia no podemos, bajo ningún punto de vista, no podemos dejar pasar, hermanos amados, porque se hace necesario que nosotros defendamos la doctrina, defendamos nuestra postura conservadora,
nuestra cosmovisión bíblica la defendamos frente a cualquier ataque del progresismo teológico que intente instalarse dentro de las iglesias. Y yo llamo la atención a los pastores para que estén al tanto de esto, profundicen sobre esto, para evitar que sus congregaciones y sus jóvenes particularmente, que son el caldo de cultivo o el material primario de que se está paliando estos movimientos para conquistar finalmente las iglesias. Todo esto que he planteado también responde a un paradigma teológico, y desde mi perspectiva ese paradigma teológico que sujeta todo este planteamiento es el liberalismo teológico. Aun cuando el liberalismo teológico me atrevería a pensar que está superado en muchas de sus aristas, es decir, los propios discípulos de los grandes liberales de la primera mitad del siglo XX terminaron rebelándose contra sus maestros. Podríamos poner algunos ejemplos, pero tampoco es el sentido de esta intervención que estoy realizando. Hay que formularse algunas preguntas, sin lugar a dudas, que tenemos que resolver. ¿Cuál es el lugar de la mujer dentro de la iglesia? Porque la teología feminista acusa, porque es una teología crítica, acusa entonces que dentro de las iglesias hoy día existe también un patriarcado que impide que las mujeres tengan una plena participación en el quehacer eclesiástico. Por eso que tenemos que estar atentos a poner freno a toda esta influencia que se está generando dentro de las iglesias evangélicas. Hay que tener sumo cuidado con estos conceptos que pueden parecer, como lo dije al inicio de este podcast, pueden parecer muy inocuos, pueden parecer muy inocentes, pueden parecer muy inofensivos, pero que en la práctica llevan una carga ideológica muy, muy fuerte que cada uno de nosotros debemos combatir con el denuedo con que los hicieron los grandes reformadores en el siglo XVI. Así que, hermanos, ¿qué está pasando hoy día dentro del mundo evangélico? ¿Está dejando la escritura de ser pertinente? Que hemos tenido que recurrir a las ciencias sociales para explicar las problemáticas existenciales que están claramente definidas en la palabra. ¿Qué está pasando dentro del mundo evangélico hoy día que está siendo tan atractivo o tan atractiva la cuestión social? Nosotros tenemos que hacer mucho mea culpa respecto de cómo nos hemos conducido frente a la problemática social que sin duda está afectando la iglesia. Y a mí particularmente me llama la atención que los pastores no estén en la línea de batalla respecto de estas problemáticas que se están insertando. Tenemos que hacer mea culpa, sí, claramente, porque efectivamente ha habido abuso en contra de la mujer dentro de la iglesia. Leía un posteo que hace una famosa página, un fanpage, me parece que es de Facebook, de unos jóvenes que han denominado esta página El Otro Canuto, y que finalmente es una página muy progresista y muy liberal. Siempre yo les discuto que no deberían llamarse El Otro Canuto, porque en realidad de canuto no tienen nada, solo el nombre, y el nombre es un volador de luces para captar la conciencia de algunos incautos. Y es sin duda un Facebook muy, muy social. Es un Facebook muy dado a la discusión de género. Y claramente ellos han puesto su impronta en muchos jóvenes que hoy día les siguen sin cuestionar. Yo con esto no quiero decir que la juventud de la iglesia sea poco inteligente, sino quiero decir concretamente que las herramientas teológicas y la formación que tienen dentro de la iglesia evangélica a veces es deficiente como para poder contravenir o contrarrestar la influencia que están generando este tipo de movimientos dentro de la iglesia.
Entonces, hermanos amados, ¿tenemos que hacer un mea culpa respecto a la problemática social? Sí. ¿Tenemos que hacer un mea culpa respecto al lugar de la mujer dentro de la iglesia? Sí tenemos que hacerlo. Pero eso no implica que tengamos que abrir las puertas de nuestras iglesias al discurso progresista. Yo llamo la atención a todos los que escuchen este podcast, que nos pongamos en alerta para luchar contra aquellos que quieren cooptar a la iglesia y hacerla mercancía de sus ideas. No podemos permitirnos, hermanos amados, que eso ocurra bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista nosotros debemos permitirnos siquiera que estos movimientos terminen por robarnos la santidad de la doctrina dentro de la iglesia. Así que yo le insto a estar atentos, yo les insto a estar preparados, yo les insto a buscar al Señor desde la profundidad de nuestro corazón para hacerle frente a todos estos movimientos que hoy día están entrando subrepticiamente a nuestras iglesias. No podemos permitirnos que esto ocurra. No podemos permitirnos, hermanos amados, que la izquierda ideológica, en definitiva, siga robándonos a nuestros jóvenes. No debemos permitir de ninguna manera que esto siga ocurriendo dentro de nuestras congregaciones. ¿Cómo vamos nosotros a impedir que esto ocurra? Fundamentalmente, hermanos amados, fundamentalmente educándonos. Y este es un llamado de atención a los pastores para que formen grupos de estudio bíblico, que se estudie la filosofía del mundo posmoderno. Y es necesario, hermanos amados, que estemos preparados. El feminismo radical o el feminismo de igualdad, en su sentido más práctico, es un movimiento de carácter sociopolítico, histórico, crítico, tremendamente militante. Y algunos dicen que espontáneo, que surgió entre 1789 y 1870. Estamos hablando del feminismo histórico, del feminismo sufragista, del feminismo que luchó por la emancipación de la mujer, efectivamente en una sociedad de corte patriarcal. En el siglo XIX las mujeres no podían votar. En Chile votaron el año, por favor si alguien me corrija, porque no tengo apunte al respecto, el año 1949 en las elecciones municipales recién votaron las mujeres. Las mujeres, bajo el concepto del patria potestad, hoy día sin duda que están sujetos a aspectos jurídicos al varón. Y eso hay que ponerle remedio. Eso hay que solucionarlo, no cabe duda. La mujer en el siglo XIX no podía ir a la universidad. La mujer no podía participar de las discusiones políticas, excepto algunas excepciones. Por eso que hay un feminismo histórico en el cual nosotros estamos de acuerdo y en lo que se denomina el feminismo sufragista, nosotros estamos de acuerdo y creemos que es necesario seguir defendiendo esas posturas de igualdad, y donde haya abuso también vamos a intervenir o debemos intervenir. La iglesia no debe permitir bajo ningún punto de vista ni la manipulación emocional, ni la violencia emocional, ni tampoco bajo ningún punto de vista la violencia física. Y si algunos pastores, bajo premisas teológicas equivocadas, señalaban que cuando había violencia física y psicológica en un matrimonio, la mujer debería permanecer casada, aun cuando fuese golpeada severamente por su marido o abusada en muchos aspectos. Eso es un mea culpa que tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Sabe que hay un corte muy fuerte en la historia de la lucha feminista del año 1968? En lo que los expertos llaman la radicalización del feminismo. Porque surge un feminismo de corte neomarxista. Y
Y surge este feminismo de la igualdad o de género, que muchos lo ven como la segunda ola del feminismo y que tiene diferencias históricas y culturales notables con lo que fue la primera ola feminista en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Por lo tanto, hermanos amados, este movimiento que surge en 1968 con la insubordinación de los estudiantes en la Sorbona, y estos tópicos tan interesantes que resultan muy cautivantes, prohibido por prohibir, ¿se acuerdan? Esos eslóganes y los discursos de Jean-Paul Sartre y las heroínas que surgen en ese periodo como Simone de Beauvoir, qué sé yo. El feminismo de la igualdad o de género establece que las mujeres y los hombres son iguales debido a factores no biológicos necesariamente, sino sociológicos. Por lo tanto, hermanos, amados, ya el dato biológico desde la perspectiva del feminismo no corre, decimos en Chile, no debe ser considerado. Por lo tanto, estamos acá frente a una posición muy, muy radical. Lo masculino y lo femenino, entonces, se constituye a partir de una construcción social. El dato biológico desde la perspectiva de género ya no es relevante. Por eso que Lord Chesterton, este famoso escritor inglés, decía: llegará el día en que tendremos que defender con escudo y espada que el pasto es verde, porque se están perdiendo los elementos del sentido común. Así que, hermanos, atentos, porque se nos viene una lucha importante que es necesario que cada uno de nosotros estemos dispuestos a dar. Dios les bendiga, les guarde y a sacar la espada de la palabra para hacer frente a todo lo que viene.